hacer la definición. ¿Cómo definen ustedes a la química? ¿O qué es la química? ¿Qué estudia? ¿Para qué me sirve? Ustedes van a las ciencias de la salud. Los átomos. Ustedes van a ciencias de la salud. ¿Para qué les serviría la química en su vida profesional o en su área que van a estudiar? O sea, a lo mejor para entender los procesos que vamos a realizar, por ejemplo, a lo mejor, no sé si aplica para cuando vayamos a recetar medicamentos, algo así, ver qué reacciones va a tener sobre la persona. Por ejemplo, ustedes han escuchado que hay personas que no les puedes dar un mismo medicamento porque entre el mismo medicamento hay una interacción química. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, con ustedes sí puedo ser más de medicina. ¿Sabían que la ranitidina potencia todos los fármacos? Y la mayoría de la gente se toma una ranitidina con la pastilla de su elección o de su tratamiento. ¿Sí? ¿Me querés decir algo? Que la química es la ciencia donde se estudia la materia ya cambia, ¿no? O sea, su estructura ya cambia. Sí. Como tal, de hecho es una ciencia. Y siempre me gusta empezar con esta definición. Ustedes aquí están llevando diversas materias, pero no las vean separadas, al final son ciencias, ¿sí? Todas tienen la misma característica, comprobar los fenómenos. Para el caso de ustedes, la química quiere comprobar los fenómenos médicos o los fenómenos biológicos, ¿sí? La definición que ustedes ya conocen es que estudia la materia, entonces vámonos desde abajo. ¿Qué es la materia? Todo lo que existe. Todo lo que se compone. ¿Ustedes son materia? Sí. ¿En reposo? No, no es cierto. O en movimiento. ¿No? Todo está en movimiento. De hecho, no existe el reposo, ¿sí sabían? Hablando desde el punto de vista de la química. Me acuerdo de mi profesor de física que me dijo, ¿pero qué es algo que qué materia es? No. Digo, ¿qué materia es? ¿Qué cuerpo está En reposo. Digo que Nadie. Que no se mueva porque es por la gravedad, pero que todo en el movimiento. De hecho, todos los elementos que tú ves en la tabla periódica y que existen en nuestro planeta se están moviendo. ¿De dónde se mueven? ¿Cuál es el último punto de movimiento que se ha detectado en la actualidad en la materia? Ay, Dios mío. Así los pongo a pensar, no se asusten. Digan, no, mejor pónganos a hacer derivadas. Mejor pongamos en música. No sé ni qué se integra. Sí. ¿Ya ven por qué soy diapositiva? ¿Qué es eso? El campo gravitacional. No. Es el campo, bueno, sí es el campo, es el átomo con su campo gravitacional, que en realidad no se llama campo gravitacional, se llama orbital. ¿Sí? Generalmente lo aprendemos así porque se parecen a los planetas, ¿no? Literal. Entonces, este es el último punto donde se ha detectado el movimiento de la materia. Hasta aquí es donde hemos logrado ver que se mueve. Si alguien puede detener esto, se rompen todas las leyes de la física. Al menos las de la termodinámica. Porque llegarías al cero absoluto. ¿Han escuchado hablar del cero absoluto? Sí, pero no. Sí, pero no. El cero absoluto es una utopía que dice en química o en física que es el punto donde ya no existe la energía. Si el electrón se llega a detener, entonces el principio de la conservación de la energía, la ley, quedaría rota o destruida. Porque esa ley dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero entonces si yo paro la energía, quedaría destruida. Ya no existiría. Se rompe el principio. Nadie lo ha logrado. Por eso el cero absoluto no existe. No se va a lograr, ¿no? No sé. Yo digo que no. ¿Ustedes que creen que sí o que no? Todos en esta vida. Sí. ¿Alguien sabe qué es lo que mueve al electrón? La energía, pero nadie sabe dónde viene. Muchos dicen que es el Dios que buscamos con tanta ansia, pero nadie sabe de dónde viene la energía del electrón.
ni por qué no se puede tener. No sabes cuál es la fuente de esa energía. Entonces, pues ahí está una justificación científica para creer en algo que no podemos ver. Está bien denso. La química y la física son hermosas cuando se conjuntan, porque puedes explicar y filosofar miles de cosas, ¿no? De eso a que se compruebe, lo que decíamos, si un día se podrá detener, pues cambiaría toda la que es la dinámica de la ciencia. Que puede ocurrir, porque la ciencia no es perpetua, está cambiando constantemente, ¿sí? Entonces, haciendo hincapié mucho en esto, nosotros tenemos que estudiar la materia. Por eso la definición básica que van a encontrar en Google de la química es la ciencia que estudia la materia y sus transformaciones tanto físicas como químicas. Es la definición de química, una ciencia que estudia la materia. Pero en realidad la materia no es solamente una bola de masa, sino que la materia son todos los elementos químicos y cada elemento químico tiene propiedades bien distintas. Déjenme pongo la tabla periódica. Ahí está. Si se fijan, pues en esta tabla periódica tú puedes apreciar las características de la materia. Todos estos son elementos químicos que se han encontrado en nuestro planeta. Todos estos tienen características únicas. ¿Cuáles son estas características? Lo que aparece aquí en la parte superior. El punto de ebullición. Cada elemento químico tiene un punto de fusión, de ebullición, tiene una afinidad electrónica, tiene una energía de ionización, tiene radio, tiene dureza, tiene un peso atómico, tiene niveles de energía, tiene pues prácticamente electronegatividad. Entonces, la materia, por tanto, va a tener propiedades bien distintas. Ejemplo. ¿Cómo se mide la materia? ¿O cómo medirían la materia? Sin que yo les explique ahorita. Si yo les digo, quiero que me midan la materia de un clavo. No, quiero que me midan la materia de 1 litro de agua y de 1 kilo de algodón. O que me midan la materia de 1 kilo de algodón y que me digan sus características con respecto al kilo de agua. ¿Es lo mismo? ¿1 kilo de agua y 1 kilo de algodón no es lo mismo? Ah, no, sí. Depende. Por eso les digo que vamos a pensar. ¿Su compañero dice que sí o que no? Dilo. Pues en sí en peso es lo mismo, pero cada uno tiene densidad distinta, ¿no? O sea, la densidad de la agua es 1000, pero la de la puede ser distinta. En peso es lo mismo, pero... Por ejemplo, tú decías que no, o que sí. No, sí, que... Bueno, comparto con mi compañero, o sea, la densidad es diferente, pero pues sigue siendo 1 kilo y 1 kilo, o sea... Ok, bien. Eso es una cosa muy interesante en química porque nos saca de las unidades clásicas de física. Yo puedo medir distancias con el metro, que es el sistema internacional. Puedo medir pesos con el kilo. Puedo medir volúmenes con los litros, ¿no? O con los milímetros o decilitros, pero es la unidad del sistema internacional, es el litro. Ok. Tengo 1 kilo de agua. Tengo 1 kilo de algodón. ¿Sí? El kilo de agua y el kilo de algodón ¿tiene el mismo número de moléculas? Sí. Es que... Ay, profe, ¿el naranja es color o es fruta? Es que tiene alguna potencia de piénsalo. Las moléculas se encuentran más separadas. Porque si es líquido, el líquido la tiene más separadas. Eso. Y como el algodón es un poquito más separadas. Son como unos ejemplos que nos pusieron que eran como unas bolitas que Ah, pues, están... a ver, por Y a los sólidos, es la misma cantidad, o sea, es la misma cantidad, pero en diferente material. Ajá, muy bien, muy Se bien. supone que pesa lo mismo. Más. ¿Usted qué opina? ¿Lo mismo? Ah, yo decía lo mismo, sí. Es que es bien complicado. Depende del estado del sistema líquido. Fíjense, cuando ya empezamos a estudiar la materia, por eso le puse materia y medición y todas estas cosas, se vuelve bien complejo. O sea, tú dices, ay, si 1 kilo de agua, 1 kilo de algodón. Perfecto. El agua está más pegada y el algodón está más separado. Pero mi pregunta es, ¿tiene la misma cantidad de moléculas? Sí. No. No. ¿Por qué no?
Piénsenlo. ¿De qué está hecha el agua? H2O, hidrógeno y oxígeno. ¿Y el algodón? No sé. Pues vamos a suponer que es puro carbono, que es materia carbónica. Hidrógeno tiene un peso de 1.006. Oxígeno tiene un peso de 15.99. ¿Se suma? Ajá, entonces, este pesa 1 y este pesa 16. Entonces, una sola molécula de agua, ¿cuánto pesa? 18, más o menos. 18. Pero solamente una molécula. El agua tiene 2. Y yo tengo 1 kilo. ¿Cuántas veces cabe ese 18 en ese kilo? Lo tendría que hacer. Cuando me voy acá, al algodón, está hecho de carbono. Pesa 12 gramos. ¿Cuántas veces cabe ese 12 gramos en ese kilo? Como tenemos pesos distintos, pues vamos a caer en la conclusión de que a este le caben cosas distintas que a este, porque la naturaleza de la materia es distinta. Uno está hecho de hidrógeno y oxígeno y otro está hecho de carbono. Esa es la complejidad de la materia. Imagínense antes cómo le hacían. Ahorita nosotros ya lo sabemos. Pues luego vino un señor que dijo, ay no, esto está muy complejo, yo no puedo pesar en kilos ni puedo medir en litros. Yo quiero medir moléculas que hay en la materia. Si la materia es esta o si la materia es esta, yo quiero saber cuántas moléculas tiene cada uno. No me importa saber si son kilos o son gramos. Yo quiero saber cuántas moléculas hay en este kilo de agua o en este kilo de algodón. Y inventaron una nueva unidad de medición. ¿Cómo se llama? Mol. El mol. ¿Cuánto vale un mol? No sé. De memoria, 6.022 por 10 a la 23. A ver, porque repítalo. Sí, no, dijo aquí. Mol ¿Otra? es igual a 6.022 22 por 10 a la 23. por 10 a la 23. Cierto. No es 6.0. Sí, ya. Pero es el mol. 6.022 o 0.23, como tú lo quieras poner. Entonces, ese es el metro de los químicos, o esa es la unidad de medición de los químicos. Cuidado, me dolió mucho. ¿No les duele cuando se cae el celular de alguien más? A mí sí. 22 por 10 a la 23. Entonces, esa es la unidad de medición de los químicos. Decimos, no, es que en kilos como que no me van a dar las cuentas porque tengo una sustancia con unos elementos y tengo otra con otra y los pesos van a ser distintos porque no pesa igual el agua que los átomos del carbono del algodón, y entonces empiezan a hacerle así como ustedes. No entiendo qué está pasando. Y entonces él dijo, no, pues la materia la vamos a medir en moles porque es mejor para todos. Obviamente, lo vamos a ver más adelante, vamos a tener que hacer conversiones, porque no puedo ir a la tienda y decirle, me da un mol de cloruro de sodio. Pero sí puedes transformar en 1 kilo cuántos moles de agua hay. Y puedes calcular en 1 kilo de algodón cuántos moles de algodón hay. Y entonces cuando hablas de mol, dices, el agua tiene más moles que el algodón, por ejemplo. Y ya, se arregló el asunto. Según yo, está muy fácil. Pero así se estudia la materia. Bueno, no contento con eso, ¿qué otra cosa le puedo medir a la materia? Le puedo medir cómo se congela, el punto de fusión. El punto de fusión es la temperatura que yo necesito para fusionar un elemento. Vamos a ver, por ejemplo, ahí que tengo seleccionado al berín. El carbono. El carbono necesita 3642 para fusionar. ¿Sí? Y para hervir necesita la misma cantidad. El hierro necesita 2861. ¿Se fijan? Cada elemento químico va a tener propiedades distintas. Inclusive el orden de la tabla periódica, ¿en qué se basa?
Sí, ¿cómo se les ocurre? ¿Cómo ordenan la tabla periódica? Algo de las valencias, ¿no? Más o menos. Veanlo. A ver, ¿Te pregunto? ¿cómo se ordena la tabla periódica? Ah, sí, de la clasificación. Sí, Ay, Vamos a suponer, estamos en la Edad Media. Metales y no metales. Estamos en la Edad Media. Y luego yo les digo, tengo todos estos elementos químicos desordenados. Imagínense que vamos a hacer un rompecabezas. Ahí está armado. ¡Pum! Lo mezclo todo. Iba a decir una palabra zacatecana. Decimos lo reborujo. Pero no me iban a entender. ya aprendieron. Lo mezclo todo, lo combino. ¿Cómo le harían para ordenarlo? Esta tabla periódica es un puzzle, es un rompecabezas. Ya está todo combinado. ¿Cómo le hacen para volverlo a su estado original? ¿Cómo le harían? Por familia. Ahí está bien fácil. Primero Por familias y grupos. A ver, Por el número. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pues sí. ¿Nunca habían visto que la tabla periódica se contaba así? No. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, y es a lo que voy. Las valencias o algo así, ¿no? ¿O qué era? Los grupos funcionales. No, los números, algo así, ¿no? ¿Cómo se llaman estos? Protones. La tabla periódica, el puzzle que les hice, está ordenado en número de protones. El hidrógeno tiene un protón, lo ponemos aquí. El helio tiene 2 protones. El litio tiene 3 protones. El berilio, 4. Y así te puedes ir. Entonces, la tabla periódica, inicialmente, fue construida con base al número de protones. Y resulta que en la naturaleza todo está en equilibrio. La misma cantidad de protones va a ser igual a la misma cantidad de electrones. Entonces, si el hidrógeno tiene un protón, ¿cuántos electrones tiene? 1. Si el hierro tiene 26 protones, ¿cuántos electrones tiene? 26. Esto es otra forma de identificar la materia. Los electrones están organizados en lo que decía su compañero, que son los orbitales. Sí, que hicimos la aclaración. Y entre más orbitales, más niveles energéticos. ¿Sí? Y la materia pues se está volviendo cada vez más compleja. No nomás es decir eso, sino que todo esto da características de interacción, lo que me acaban de mencionar, a tal grado que los mismos elementos químicos, cuando los ordenas con estas características de protones, también empiezan a exhibir sus propiedades generales, que algunos son metales, ¿sí? Como el que acabamos de presentar, que es los alcalinos. Va a haber otros que sean alcalinoterrios, que son metales. Va a haber otros que son pues prácticamente no metales. Déjenme voy a los no metales. Estos son metales también. Esos son no metales, ¿sí? Entonces, en la naturaleza vamos a tener metales y no metales de clasificación general. Curiosamente, se mezclan y dan características distintas. Ejemplo, ¿el clavo de qué está hecho? De hierro, metal. Pero si le pongo, si lo clavo aquí y lo dejo 500 años, ¿qué le va a pasar? Oxidado. ¿Y cómo es el óxido? ¿Alguien conoce cómo es el óxido? Como que naranja, ¿no? Naranja, pero es un polvo. O sea, ya no es sólido. Por ejemplo, la chapa que está en la puerta allá atrás, véanla todos. Si abandonáramos idea y la humanidad desapareciera por el COVID, en 500 años, si hay sobrevivientes, llegan y con una patada, es más, con aventar el dedo, se va a caer. Porque la propiedad cambió. A pesar de que era un elemento súper sólido, cuando se mezcló con un metal, que es el oxígeno, perdió la naturaleza de sus propiedades.
Los elementos químicos solos tienen una propiedad y juntos cambian. Por ejemplo, el hidrógeno es, podríamos decir, que un gas venenoso. Si yo aquí los lleno de hidrógeno, seguramente se me van a morir. Y el oxígeno se puede respirar, pero es irritante en estado puro. Pero cuando lo junto y formo una molécula de agua, sabe muy buena, ¿no? O sea, nos nutre. Su característica es totalmente distinta. El cloro. El cloro es irritante, es un gas irritante. Pero cuando lo mezclo con sodio, tengo la sal de mesa. Es como el agua, ¿no? O sea, si le agregas H2O2, ya es agua. Es agua oxigenada, exactamente. Si le agregas un oxígeno de más, es agua oxigenada. Y ya no se puede tomar. La naturaleza de la materia cambia en función de las uniones o de los enlaces que se den. ¿Sí? Entonces, pues literalmente la materia tiene esas características, va a estar cambiando constantemente. Por eso es que la estamos estudiando. Y sin nada, ya descubrimos un mundo, ¿no? Literalmente. Entonces, la química, pues en realidad, tiene que estudiar esa naturaleza que les acabo de explicar. Cómo se comporta la materia. Cómo está físicamente. Sólida, líquida o gaseosa. ¿Qué la constituye? Pusimos el ejemplo del kilo de agua y el kilo de algodón. Son totalmente distintos, sus átomos son distintos y forman moléculas distintas. Estas son las proyecciones que tenemos que hacer siempre en la materia, de qué está hecho. Y la química le encanta saber de qué está hecho, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, ahora con esto del COVID, ¿cuántas personas dicen, es que no sé qué tenga la vacuna? No, pues yo creo que has de saber mucha química, ¿verdad? Para decir, no, pues sí tiene un compuesto polipeptídico derivado de un RNA del virus para que tus espículas, etc. Ah, no, sí, pero si me van a sacar el líquido de mi rodilla. Es difícil comprender siempre, ¿no? Inclusive, no sé si han escuchado que mucha gente dice, y sobre todo cuando tienes gente que trabaja en ciencia, ay, llévate esto a ver qué tiene, ¿no? Es común, porque la naturaleza del ser humano es descubrir todo lo que ve. Sí, si tú, por ejemplo, si tú puedes descubrir que hay en cierta cosa de manera conceptual, pues te sientes más seguro. Por eso la gente quiere saber que tiene una vacuna, porque es una materia, ¿qué tal? La puedes consumir o la puedes pues, categorizar. Sin embargo, luego somos medios extraños porque te preguntas por unas cosas, pero por otras no. ¿Qué tiene la coca? ¿Alguien sabe qué tiene la coca? Nadie. Es delito inclusive analizarla. ¿Sí? La Coca-Cola. Para empezar es agua súper azucarada y súper fosfatada. Es lo único que le hemos hecho. Pero, por ejemplo, la empresa protege la fórmula de tal forma que si yo la analizo y digo que tiene, yo puedo ir a la cárcel o me pueden cancelar todos mis títulos porque es una patente. Tiene cafeína, dicen. Pero si se fijan, tú cuando agarras una Coca-Cola, dice, bebida sabor cola, carbonatada y acidificada o con azúcar. Y ya, ¿no? Pero, por ejemplo, otros productos sí dicen con pulpa, con carbono, con fósforo, etc. Esa es la forma de categorizar la materia. Tú puedes saber todo lo que tiene. Por ejemplo, su compañera está comiendo fresas. Yo podría hacer una molienda y saber cuántas proteínas tiene. Eso es caracterizar la materia. Toda la materia se puede caracterizar. Puedo caracterizar la dureza de las capas del proyector. Puedo caracterizar qué tiene el pelo de su compañera. ¿Sí? ¿Qué tiene? ¿Sí? Entonces, esa es proyección de la materia. Ahí están sus fórmulas, para que no las extraen. Sí, no me acuerdo de nada. Toda la materia es finita. ¿Qué significa eso? Que, no, al revés.
que es una cantidad que existe. Por ejemplo, el Big Bang, es un decir, formó 500 toneladas de materia. Y eso es lo que va a existir en todo el tiempo que nosotros estemos aquí. Porque, ¿qué decimos? Que la materia ni se destruye, solo se transforma. El ejemplo más burdo es, aquí está ocurriendo el Big Bang. ¡Pum! Somos nosotros. Es todo lo que va a haber en este mundo. Pero yo me quiero ir a un lugar donde no estén ustedes. Su compañero se quiere ir a un lugar donde no estén ustedes. ¿Qué estamos haciendo? Expandiéndonos. ¿Es la misma cantidad de materia? Sí, pero expandida. Eso es lo que está haciendo el universo. ¿Sí? Se está expandiendo a través del vacío. ¿Sí? ¿Sabe cuántos millones de años luz? ¿Qué fue lo que ocurrió? Hubo una explosión, que es el Big Bang, y empezó la expansión del universo. Y no se ha detenido. Con la misma cantidad de materia. Ya están así. Ay, Dios. ¿Sí sabían eso? Es parte de la física. Entonces la misma cantidad... ¿La luna nos moriríamos? ¿Sí? Si desapareciera la luna, nos moriríamos. Depende. Si sale de la esta... Depende. Si lo hace paulatinamente, se va ajustando el sistema. Pero si lo hace caóticamente, se desajusta todo. Sí, por ejemplo, si llegara un cometa y pegara en la luna, no sabemos lo que nos podría pasar. Pero si la luna se está yendo poco a poco, la Tierra también se va acumulando poco a poco. Pero si todo es de una manera intempestiva, Normalmente no habría noche. es como si ahorita, no, pues imagínense, si ahorita es como si ahorita la materia de la Tierra dejara de girar, ¿qué ocurriría? Pues, de la fuerza de los... Como los autos, ¿qué pasa cuando vas conduciendo o en el camión y de repente el señor frena intempestivamente? Te vas para adelante, ¿no? Bueno, pues así pasaría. Si la Tierra se detuviera, seguramente ahorita vendrían litros y litros de agua y nosotros ya hubiéramos salido disparados. Porque literalmente nosotros vamos en un coche en movimiento. Y peor aún está haciendo esto el sistema solar. No es así como nos lo han platicado. No, es una espiral. Y todos los planetas van girando ahí alrededor. ¡Órale! ¡Qué chido! Pues esa es la materia. Y es finita. En nuestro planeta, creo que es el único lugar donde vamos a encontrar los tres estados de la materia. Principales: sólido, líquido y gaseoso. ¿Qué te pasó? Au. Les digo que solamente existen en nuestro planeta Tierra estos tres estados, porque es muy poco probable que encontremos el líquido en el espacio. De hecho, en las películas ya ven que cuando vemos películas de ciencia ficción, si sale una persona sin el traje espacial, ¿qué le pasa? Se congela. Porque en el espacio no hay calor, no hay radiación. Bueno, sí hay radiación, pero no hay calor como en este planeta. Se congela. De hecho, si tú aventaras un cubo de agua en el espacio, congelación inmediata. ¿Sí? ¿Sí saben de qué están hechos los cometas? ¿De hielo? Tienen hielo y obviamente algunos minerales. Y la cola del cometa es porque la fricción con la que se está moviendo en el espacio hace que se evapore el agua y se ven esos colores en la cola. Se forma el plasma, que es un estado desionizado de la materia. Entonces, son los tres estados. Puedes pasar de sólido a líquido por fusión. Puedes pasar de líquido a sólido por solidificación. Puedes pasar de líquido a gas por vaporización. Puedes pasar de gas a líquido por condensación. ¿Son alcohólicos ustedes? ¿Toman bebidas? ¿No? Bueno, ¿son dependientes de los refrescos? No, bueno. ¿Son dependientes del agua? Tampoco. ¿No toman agua? Mis alumnos son de otro planeta. Que quede grabado para el YouTube. Bueno, ¿qué pasa cuando sacan una botella de agua toda fría y la ponen en pleno mayo aquí en el salón? ¿Qué le empieza a pasar a la botella?
Se empieza a sale vapor. Dicen, empieza a sudar, como quien dice, ¿no? Se empieza a formar agua alrededor. ¿Por qué pasa esto? ¿Alguien sabe? ¿Por qué se le forma? Porque venía fría y pues... Es que no sé, es que sí sé por qué. Sí, pero no sé. Sí sé, pero no sé. ¿Alguien? Por Sí. vaporización. Le ocurre condensación. ¿Pero qué se condensa? Recuerden que aunque ustedes no vean, alrededor de aquí hay agua en estado de vapor. No lo vemos, pero existe. Es un acto de fe. ¿Qué es lo que ocurre? Sacas una botella totalmente fría y entonces vienen las leyes de la termodinámica. El cuerpo más caliente empieza a transmitir su calor a la botella. ¿Qué es lo que ocurriría si tienes una nube en un globo, una nube atrapada, y luego la metes al congelador? ¿Qué le pasa al vapor de agua con la disminución de la temperatura? Se convierte en líquido. Por eso es la lluvia, ¿no? Las nubes en el cielo, baja la temperatura, se empiezan a condensar, forman gotas de agua y el peso las hace caer. Bueno, su botella de agua está tan fría que está afectando al ambiente. El ambiente reduce su temperatura cercana a la botella. Aquí hay aire. Entonces, como está la botella fría, el aire se empieza a enfriar y se empieza a condensar. Hacen una micro lluvia alrededor de su botella. El agua que está escurriendo de su botella es la humedad. Y eso es condensación. Eso es lo que ocurre. Nunca pensaría uno eso, ¿verdad? No. De hecho, sí, de hecho, por ejemplo, yo me acuerdo mucho cuando estaba un poco más chavo y era más inexperto. Yo decía, ay, ¿cómo le voy a hacer para sacar mi botella y que nunca se me moje? Porque me daba mucha desesperación sacar una botella del congelador y echarla a la mochila y luego te mojaba todas tus hojas. Y yo decía, no, ¿por qué? Entonces cuando llegué a mi clase de física y me explicaron eso, se me puso la cara de payaso. Quedé, literal. Pues sí, pues necesitaba sacar todo el aire del espacio, no hacerlo hermético. Nunca voy a poder hacer eso, ¿no? Fue mi sueño frustrado. Meter una botella en mi mochila sin que se humedeciera. Eso es lo que pasa. Nunca lo vas a poder lograr. Pero la humedad del ambiente, pues se condensa. Esa es la condensación. Y ese fenómeno ocurre en las mañanas. ¿No les ha pasado que un día hace un montón de calor, pero un calor insoportable? Mayo. Te levantas en la mañana y volteas y hay agua en las plantas. Dices, pero ni llovió y el pasto está mojado, aunque haga mucho calor toda la noche. ¿Qué es lo que ocurrió? En la mañana, el gas ambiental bajó su temperatura y se cayó aquí. Es el rocío. Eso ocurre de manera artificial con las botellas. Por eso cuando sacas una bebida del refrigerador, ocurre ese fenómeno, ¿sí? Y bueno, hemos llegado al final de la clase del día de hoy. Continuamos el siguiente domingo en línea, platicando sobre esto. Me recuerdan porque luego se me confunden los grupos. ¿Sale? Fin. Entonces.